¿qué tal? Vamos a comenzar recordando el concepto de magnitudes. Recuerda que una magnitud es todo aquello que puede ser medido y es susceptible de aumento o disminución. Por ejemplo, la masa de la Tierra, la velocidad de la luz, etc. Recuerda que las magnitudes pueden clasificarse por su origen y por su naturaleza. Recuerda que por su naturaleza estas pueden ser escalares. Son magnitudes que quedan perfectamente determinadas por un valor numérico y su respectiva unidad. Por ejemplo, 2 segundos, 2 kilogramos o 20 centímetros cúbicos. Y también tenemos las magnitudes vectoriales. Son aquellas magnitudes que además de tener un valor o módulo, necesitan de una dirección, un sentido y un punto de aplicación para estar definidas. Y así tenemos como ejemplos la fuerza, el peso, la velocidad, la aceleración, etc. Tenemos como ejemplos de magnitudes vectoriales los siguientes. Primero puedes observar la fotografía que muestra a un atleta. Entonces, la velocidad de un atleta. En la segunda imagen tenemos el peso, que es una fuerza, el peso de una manzana cuando la mides con el dinamómetro. Y finalmente, otro ejemplo es el campo eléctrico. Según el modelo físico con el que estemos trabajando, se utilizan los vectores para representar a las magnitudes vectoriales. Los más utilizados son los de 2 y 3 coordenadas que permiten representar valores en el plano y el espacio respectivamente. Para indicar la velocidad de un avión se debe conocer la rapidez con que se mueve, la cual se describe mediante un número y una unidad. Además se necesita indicar la dirección del movimiento. Por ejemplo, la velocidad del avión que ves en la imagen es de 800 km por hora, en dirección 65 grados hacia el suroeste. Bien, vamos a realizar una actividad al final de este video y será responder estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud escalar y una vectorial? Vas a mencionar los nombres de algunas magnitudes vectoriales y finalmente nos dirás qué es un vector. Vamos a partir entonces de que las magnitudes vectoriales se representan a través de vectores. ¿Pero qué es un vector? Bueno, un vector es un segmento de recta orientado que representa una magnitud vectorial, cuya longitud es proporcional a un valor numérico. En la figura puedes ver de que se representan a través de flechas. Bien, los vectores se representan geométricamente con flechas. Un vector se escribe con una letra mayúscula o minúscula y esta debe tener una pequeña flecha horizontal que se traza en la parte superior de esta letra. Por lo tanto, se denota de la siguiente manera. Tenemos como ejemplo A. La A con la flecha en la parte superior se lee vector A. También tienes el siguiente ejemplo sobre el vector P y finalmente el vector C. Pero todos los vectores van a tener los siguientes elementos. Primero, el módulo, luego la dirección, el sentido y el punto de aplicación. El módulo es el valor numérico de la magnitud del vector. Geométricamente es el tamaño del vector y se representa por la letra respectiva sin la flecha en la parte superior. Aquí tenemos un vector A, ya sabes de que es la letra mayúscula con la flecha en la parte superior. Entonces esto se lee como vector A. En cambio, si lo pones sin la flecha, simplemente es el módulo del vector. La dirección es la recta L que contiene al vector en el plano y se obtiene por la recta imaginaria sobre la que se encuentra el vector y por el ángulo θ que forma el vector con el eje de referencia. En la figura podemos observar
que se tiene como eje de referencia a X y se encuentra formando un ángulo θ con la respectiva recta. El sentido está indicado mediante la punta de la flecha del vector. En este caso, en la imagen podemos ver un vector que se dirige, ya sabes a dónde. Y el punto de aplicación es el origen donde se inicia el vector. En este caso, en la figura, es el punto O. En esta imagen podrás observar todos los elementos del vector. Tienes aquí el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Bien, observa la siguiente imagen. Puedes observar que la fuerza con la que el niño tira el cochecito es un vector. Sí, ahí está señalado en rojo, pues es una cantidad que posee módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Aquí mediante flechas se te indica cuál es el módulo, la dirección, el sentido, el ángulo y el punto de aplicación. No todos los vectores son iguales, son diferentes, hay una variedad, es necesario clasificarlos. Entonces los vectores pueden clasificarse según su ubicación o según su punto de aplicación. ¿Te acuerdas lo que es el punto de aplicación? Bien, vamos a ver. Según su ubicación, los vectores pueden ser colineales y son aquellos que están contenidos en una misma recta. Entonces puedes observar una recta L y ahí tenemos en azul el vector A, en rojo el vector B y en verde el vector C. Según su ubicación, los vectores pueden ser concurrentes y son aquellos cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto de aplicación. Observa la figura, todos tienen un origen a partir del punto O. Según su ubicación, los vectores son coplanares y son aquellos que están contenidos en un plano común. En esta figura puedes observar 4 vectores A, B, C y D que se encuentran en diferentes direcciones, pero están en el mismo plano P. Según su ubicación, los vectores son paralelos y son aquellos que están contenidos en rectas paralelas. Puedes observar en la imagen, el vector A es paralelo al vector B. Según su ubicación, los vectores son perpendiculares y son aquellos cuyas direcciones forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Puedes observar entonces el vector A y el vector B en la imagen que son perpendiculares. Según su ubicación, un vector puede ser opuesto o negativo, y es aquel vector que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero tiene sentido diferente. El sentido se caracteriza con la flecha. Observa en la figura el vector A y el vector menos A. El vector menos A tiene un sentido diferente. Según su punto de aplicación, un vector libre. Las magnitudes vectoriales cuyo punto de aplicación no es necesario especificar. En la figura puedes observar la velocidad de un automóvil. El vector azul representa a esta magnitud vectorial, velocidad. Según su punto de aplicación, el vector fijo para magnitudes vectoriales que tienen un punto de aplicación definido. Por ejemplo, puedes observar en la figura un vector que representa a la fuerza que actúa sobre una pequeña mesa que está en reposo. Según su punto de aplicación, tenemos el vector deslizante para magnitudes vectoriales que se puede aplicar en cualquier punto que se ubique a lo largo de una recta. Por ejemplo, puedes observar que este hombre
empuja el auto con una fuerza en una dirección paralela a la pista. Vamos a ver la representación analítica. Primero, un sistema de referencia nos permite situar un objeto en el espacio y el tiempo, asignándole unas coordenadas. En el plano, de forma generalizada, un sistema de referencia está formado por un punto fijo O y una base de dos vectores, llamados vectores base. La representación analítica nos permite ubicar todo vector en un plano cartesiano y asignarle un valor determinado sobre cada eje, denominados componentes rectangulares. Estos vectores se representan con las letras X y si está situado en el eje X, y Y si está sobre el eje Y. En el espacio tridimensional se utiliza también el vector Z sobre el eje Z. Las componentes rectangulares de un vector en el plano. Para hallar las componentes de un vector en el plano se trazan los ejes cartesianos X, Y, con origen en el punto O. Un punto P de coordenadas AX a Y estará ubicado por el vector A. En la figura puedes observar entonces el plano cartesiano, en rojo el vector A. Entonces trazamos las proyecciones tanto en el eje Y como en el eje X y tenemos AX y AY. Entonces podemos distinguir un único vector del punto O al punto P. La componente de este vector a lo largo de un eje dado es su proyección sobre dicho eje. La componente en el eje horizontal es AX y la componente vertical es AY. Para el vector A indicado en la figura tenemos que el vector A es la suma de AX más AY, donde el módulo de las componentes horizontal y vertical son AX igual módulo del vector A por coseno del ángulo formado. AY es igual módulo del vector A por el seno del ángulo formado. Para hallar el módulo A del vector, aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, el módulo al cuadrado es igual a x al cuadrado más AY al cuadrado. Entonces, el exponente cuadrado lo pasas al segundo miembro y tendrías a igual a la raíz cuadrada de ax cuadrado más ay cuadrado. En la figura también hallamos lo siguiente, que la tangente del ángulo θ es el cociente de ay sobre ax. Esta igualdad determina la dirección del vector con respecto al eje x, de donde a es igual al arco tangente de θ por ay sobre ax. Para hallar las componentes rectangulares de cualquier vector, recuerda que las funciones trigonométricas fundamentales son las siguientes. Seno del ángulo θ está determinado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces en la figura tenemos un triángulo rectángulo donde los catetos son A y B y la hipotenusa es C. Entonces toma esto en cuenta cuando resuelvas las componentes rectangulares de cualquier vector. No te olvides que las componentes rectangulares de los vectores se van a encontrar en el plano cartesiano. Entonces los signos de estas componentes quedan determinados de acuerdo al cuadrante en el que se encuentra el vector. Entonces si tenemos XY, observa los diferentes cuadrantes. Entonces en cada paréntesis encontrarás un signo que corresponde a X en el respectivo cuadrante y el segundo valor corresponde al valor de Y también en el respectivo cuadrante. Ten mucho cuidado cuando vayas a realizar los ejercicios. A veces estos signos nos pueden cambiar los resultados. Para hallar las componentes rectangulares de un vector en un espacio de 3 dimensiones x, y, z con origen en O y un punto P de coordenadas
a x, a y, a z, como se muestra en esta figura, estas coordenadas definen al vector a y lo representamos por a igual a x, a y, a z, llamada terna coordenada, donde ax, ay, az son las componentes rectangulares del vector a y su módulo es igual a la raíz cuadrada de ax cuadrado más ay cuadrado más az al cuadrado. Un vector unitario es aquel vector cuyo módulo es la unidad y sirve para indicar la dirección y sentido de un determinado vector. Un vector es igual a su módulo por el vector unitario u, donde el vector a es igual al producto de a por el vector unitario u. Entonces despejas el vector u y al final encontrarás que es igual a la unidad. Entonces en la figura tienes el plano cartesiano, respectivo vector a con su respectivo vector unitario u. Existen vectores unitarios cartesianos que se encuentran en los ejes de coordenadas rectangulares y son perpendiculares entre sí. En el plano bidimensional entonces encuentras el vector a, que se va a representar a través de i y j. Entonces el valor de i está formado por el par ordenado 1, 0, mientras que j por 0, 1. Entonces en la imagen respectiva encuentras estos vectores unitarios con sus valores. Entonces notarás que en ambos casos siempre te va a resultar 1. Sabemos que ax y ay son las componentes rectangulares del vector a. Por lo tanto, su suma vectorial es a es igual a x más a y. Y teniendo en cuenta sus vectores unitarios, el vector a sería ax por un i más ay por j, que se conoce como la expresión cartesiana del vector a. Los vectores unitarios cartesianos en el plano tridimensional están formados por las letras i, j y k. Entonces cada una de esas letras para los respectivos ejes, i en el eje x, j en el eje y k en el eje z. Entonces el vector unitario i estará formado por las coordenadas 1, 0, 0. Esto es igual a la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 0 cuadrado más 0 al cuadrado. Desarrollando esto te resulta la unidad. J se encuentra formado por las coordenadas 0, 1 y j. Entonces resolviendo también encuentras la unidad. Y finalmente k está formado por las coordenadas 0, 0 y 1. Resolviendo entonces encuentras que también resulta la unidad. Por consiguiente, el vector a se va a representar como la suma de ax más ay más az. Finalmente, el vector a es igual a la suma de ax por el vector unitario i más ay por el vector unitario j más az por el vector unitario k. Bien, ahora sí, vamos a la parte de los ejercicios.